Buenas tardes a todos. Aprovecho para presentarme, cosa que no he hecho hasta ahora, porque el coronel Pardo de Santayana ha tenido que ausentarse por una cuestión personal. Y bueno, yo creo que me conocen ustedes la mayoría, lo cual no obvia que me presente. Soy el capitán de fragata Federico Aznar, secretario de este curso. En términos militares sería el oficial de proyecto. He sido el que ha diseñado y ha conceptualizado los contenidos de este curso al que asisten. Me conocerán probablemente porque habrán intercambiado correos conmigo o con alguno de las personas que me atienden. Soy miembro del Instituto Español de Estudios Estratégicos y soy licenciado y doctor en Ciencia Política y autor de 5 libros, y mi especialidad es el pensamiento estratégico. Entonces, actúo como presentador de María del Mar Hidalgo, que va a coordinar la mesa de empresas. Yo digo que en mi trabajo la realidad es irrelevante, pero sé que es mentira. La realidad es muy relevante. Yo me ocupo del pensamiento. Entonces, pero hay alguien que se tiene que ocupar de la acción, porque algo habrá que hacer. Y ese alguien que se ocupa de la acción en la sociedad civil son las empresas. Yo digo muchas veces que España, como Estado, no conquistó América Latina o Iberoamérica. La conquistaron las empresas españolas. La conquistaron las distintas empresas españolas en su momento. Hoy estamos en otros tiempos, hoy estamos en otra lógica, hoy estamos en otros mundos. Pero las empresas son nuestra realidad, y la globalización es una realidad que, nos guste más o nos guste menos, nos acompaña. Por eso el tema que abordamos, globalización y empresa, es un tema que resulta ineludible y está concebido en un día, el miércoles, que normalmente en la serie de cursos Tendencias Geopolíticas dedicamos a la economía, y que ha estado inaugurado esta mañana por el presidente de la COE. Ahora vamos a ver a la realidad individualizada, y vamos a verla conducida por Mar Hidalgo, que es la analista que lleva estas cuestiones. Mar es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense y funcionaria en la Escala de Científicos de la Defensa desde 2004. Tiene un amplio currículum académico y práctico de dedicarse a estas cuestiones. Ustedes lo tienen a su disposición en la guía que les hemos facilitado del curso, que creo que lo expresa bastante bien. En fin, pues Mar, tuya es la palabra y la acción. Gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Ahora? Vale. Pues muchísimas gracias, Fico, por tu amable presentación. Comenzamos la sesión de tarde del 3 de julio, que lleva por título Las empresas españolas ante la globalización. Para ello vamos a contar con la experiencia y con las exposiciones de tres expertos. En primer lugar, Juan Carlos Ureta Domingo, cuyo currículum les voy a leer a continuación. Con más de 40 años de experiencia, don Juan Carlos cuenta con una larga trayectoria profesional acreditada por sus funciones ejecutivas de alta dirección y de gobierno en entidades del sector financiero. En la actualidad ostenta el cargo de presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, sociedad que fundó en el año 1986 como sociedad de valores y que actualmente representa el primer banco español independiente, especializado en gestión patrimonial y mercados de capitales, que cotiza en bolsa. El señor Ureta también es abogado del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda, está en excedencia y agente de cambio de bolsa, agente de cambio y bolsa de la Bolsa de Madrid. A continuación, tomará la palabra Arcadio Gutiérrez Zapico, y que también les voy a pasar brevemente su historial profesional. Arcadio es ingeniero de Caminos y Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Madrid, en la especialidad de Hidráulica y Energía. Tras varios puestos de presidentes y consejeros en distintas empresas, entre las que cabe destacar su cargo como director general de Unión Fenosa Ingeniería,
También ha sido vocal en la Junta Directiva y presidente de la Comisión de Consultoría y Ejercicio Libre en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y también ha desempeñado otros cargos en otras empresas como director de Ingeniería y Tecnología de Gas Natural Fenosa y presidente de Gas Natural Fenosa Engineering. Desde 2013 es director general del Club Español de la Energía. Y, asimismo, es presidente de la Fundación Agustín de Betancourt y miembro de la Fundación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Durante los años 2002 y 2002 fue presidente de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, que, para el que no lo conozca, actúa como la patronal nacional del sector de ingeniería. En tercer lugar, hará su intervención Luis Lara. Luis Lara cuenta con una dilatada experiencia de 25 años en el sector de la moda y del retail, primero como directivo de varias empresas y más tarde como consultor, asesor y consejero. Tras varios puestos de importante relevancia en distintas empresas, entre las que cabe destacar Marks & Spencer, el grupo Inditex y también Walt Disney, ahora mismo ha creado también su propia consultora, Retailend, con el que ha realizado proyectos enfocados al crecimiento y la transformación para empresas como Sona de Portugal, Camper, Bimba-y-Lola, Rosa Clarà, Tous, Multiópticas, Magritte o Mr. Wojo, entre otras. Es autor de 2 conocidos libros, El por qué unas tiendas venden y otras no en la era digital, y en 2021 publicó junto a Dimas Jimeno su obra Retail Reset, que se ha lanzado en inglés en el 2023. Así que, a la vista de estas historiales profesionales y estos currículum, pues bueno, yo creo que la mesa de hoy va a ser muy interesante. Efectivamente, vamos a bajar al nivel de ponernos, de remangarnos las camisas, decir, bueno, al final, ¿cómo hacen las empresas, ¿no? Ese panorama geopolítico que nos ha transmitido esta mañana el señor Garamendi, en el que vivimos en un mundo de gran incertidumbre, en que lo único constante realmente es el cambio, en el que estamos viviendo una rivalidad económica, geopolítica y tecnológica entre las grandes potencias como China y Estados Unidos. Bueno, pues ¿cómo se pueden desenvolver las empresas españolas? ¿Qué ejemplos hay? ¿Qué retos tienen que afrontar? ¿Cómo es el sistema financiero? Importantísimo en todas estas cuestiones. Y bueno, de eso vamos a hablar esta tarde. Habrá la mesa redonda consistirá en las 3 ponencias y luego ya daremos paso a las preguntas generalizadas, ¿vale? En vez de dar una ponencia a las preguntas, van a ir las 3 ponencias continuas. Pues entonces damos paso al señor Ureta Domingo. Muy bien, muchas gracias, Federico, muchas gracias, Mar. Buenas tardes a todos y encantado de estar aquí en este curso del Escorial una vez más y poder comentar algunos temas sobre la empresa española y la globalización. Realmente hoy de lo que se habla más en el mundo en general es de la desglobalización, de la fragmentación. Se habla más, el tema dominante, el discurso dominante es que ha habido un cambio de entorno geopolítico y ese cambio consiste en que hemos dejado atrás la llamada gran moderación, la convivencia pacífica entre la potencia dominante, Estados Unidos, y la potencia aspirante, China, ese modelo de comercio internacional, ese modelo de globalización que duró 4 décadas y que realmente fue muy fructífero en términos de crecimiento económico global. Hemos dejado atrás ese escenario y hemos pasado a un escenario de fragmentación, de desglobalización. Ese cambio hacia la fragmentación se inicia ya el año 2016. El año 2016 tuvo lugar el Brexit, por un lado, aquí en Europa. Por otro lado, llega Trump a Estados Unidos a la presidencia e inicia la guerra comercial con China. Ese cambio hacia la fragmentación avanza con el COVID y los confinamientos, porque se rompen las cadenas globales de producción con motivo de esos confinamientos. Y ese cambio hacia la fragmentación se hace patente y se hace irreversible el 24 de febrero del año 2022, cuando Rusia invade Ucrania. Realmente no hay ni puede haber una desglobalización al 100%. Es imposible en el mundo actual que vayamos a una desglobalización al 100%. El mundo actual es un mundo tremendamente interconectado y, bueno, por dar algunas cifras, hoy en día, después de todo este proceso de desglobalización que ha tenido lugar ya estos años, pues realmente el comercio, la relación comercial entre China y Estados Unidos es superior a 700.000 millones de dólares. En China hay registradas
casi 10.000 compañías estadounidenses. Algunas compañías como Apple, por ejemplo, pues gana más de 50.000 millones de dólares de su beneficio en sus operaciones allí. Coca-Cola tiene 45 factorías en China, Walmart 400 tiendas, McDonald's más de 2.500 sucursales, etcétera, etcétera. Es decir, en total, más de 3 de cada 10 empleados de corporaciones americanas fuera de Estados Unidos están en China. Por tanto, una desglobalización total es imposible. Lo que hay más bien es un cambio en la naturaleza de la globalización. Hay una cierta tendencia hacia la regionalización de los flujos de comercio y también de los flujos financieros, y hay un cambio hacia la regionalización de las llamadas cadenas de producción, eso que se llama el nearshoring, el acercamiento de las factorías, de las fábricas de producción a los mercados de consumo, ¿no? Vamos, por tanto, a un mundo más de bloques regionales, y eso, lógicamente, afecta también a los flujos financieros, ¿no? Bueno, lo más importante, por tanto, es que esa fragmentación, esa desglobalización ha afectado ha alterado no solo las cadenas de suministro globales, sino también las cadenas de suministro de recursos financieros. Y por ello, digamos, la derivada última de todo esto es que se busca seguridad, se busca diversificación de aprovisionamiento, tanto de bienes y servicios como también de recursos financieros. Y bueno, como decía antes, eso no significa una desglobalización al 100%. En cierto modo, lo que se está produciendo es una diferente forma de la globalización, ¿no? Hay eso que se llama la triangulación, es decir, al final hay un estudio del Banco de Pagos de Basilea que demuestra cómo en los últimos años Estados Unidos y Europa han comprado menos a China, pero han comprado más a los países que rodean a China. Y curiosamente, los países que rodean a China han comprado más a China. Quiere decir, se ha triangulado las compras a China a través de los países que rodean a China, a través de Indonesia, Vietnam, Tailandia, India, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero en realidad sí que estamos asistiendo a otra forma, a otro modelo de comercio internacional, a otro modelo de relación entre la potencia dominante y la potencia aspirante, China, Estados Unidos, y por tanto a otro modelo en la globalización, ¿no? Y en ese modelo lo que están ocurriendo es algunos movimientos todavía limitados. En el ámbito financiero es cierto que hay una pérdida progresiva del dólar como moneda utilizada en el comercio internacional y también como moneda de reserva de los bancos centrales. Todavía el dólar es muy dominante, tiene en torno a un 65% tanto en reservas de bancos centrales como en el comercio internacional, pero ha ido perdiendo algo de peso. Y ha habido intentos incluso pues de que pierda más peso. Ha habido ese intento que tuvo China, por ejemplo, de crear un área de comercio dominada por el yuan en lugar de por el dólar. Eso que se llamó la reunión de los no alineados que promueve China, pues creo recordar que hace 1 año y medio más o menos, ¿no? Ya estallada la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania a la vez ha tenido también un impacto en esta fragmentación, porque con las sanciones económicas lo que ha ocurrido es que a Rusia se le han embargado básicamente lo que tenía invertido en activos en dólares, y por tanto otros países toman nota y dicen, bueno, yo no quiero tener activos en dólares porque si algún día Estados Unidos le molesta lo que yo haga, me va a embargar mis activos en dólares. Y eso ha hecho que, por ejemplo, China esté invirtiendo mucho menos ya en activos en dólares, en deuda soberana americana, y está invirtiendo más en reservas en oro y en otro tipo de monedas, ¿no? Bueno, por tanto, tenemos un poco ese movimiento, como digo, no total, no realmente radical, de desglobalización, que va teniendo ya efectos, impactos en una cierta ruptura o fragmentación de las cadenas financieras y en una cierta pérdida de peso del dólar como moneda dominante y en una cierta, todavía muy pequeña, muy gradual, muy incipiente pérdida de peso de, digamos, el sistema financiero americano, pero también europeo en el ámbito de la financiación global, ¿no? Bueno, me gustaría situar esa desglobalización en el marco de otros procesos que están teniendo lugar en la economía global. El primero es el cambio de régimen monetario. A partir del año 2022, los bancos centrales
dan por terminado el llamado modelo de expansión monetaria cuantitativa, es decir, las políticas monetarias ultraexpansivas, que básicamente consistían en tipo de interés cero o incluso negativos, como tuvimos aquí en Europa, nominales negativos, y en inyecciones de liquidez permanentes. Eso que llamó Mario Draghi el whatever it takes. Vamos a inyectar dinero todo lo que haga falta, sin límite. Ese modelo acaba el año 2022. Los bancos centrales se dan cuenta de que ese modelo conducía no solo a la inflación, sino a desórdenes monetarios muy importantes. Y por tanto lo pone en fin y tenemos un cambio de régimen monetario en el que el dinero ya no es ilimitado y en el que el dinero tiene un coste, tiene un precio, por tanto hay que pagarlo y ya no es ilimitado, ¿no? Eso no quiere decir que los bancos centrales no sigan prestando asistencia financiera, luego vuelvo sobre ello, ¿no? En segundo lugar, hay un cambio en el modelo de crecimiento. El modelo de crecimiento se había basado mucho en la inyección permanente de deuda, es decir, crezco a base de apalancar el balance, a base de meter más deuda en el balance, y eso me hace crecer también los activos de balance porque meto más deuda, y eso también se acaba en el 2022. No quiere decir ni mucho menos que se acabe la deuda va a seguir existiendo, la deuda es necesaria para el funcionamiento de la economía. Quiere decir que ya el modelo de crecimiento no se va a basar en el incremento de la deuda, sino en la productividad y, por tanto, en la inversión y, por tanto, en la innovación. Y el tercer cambio relevante es que la economía entra en una etapa de innovación disruptiva permanente, en una etapa en la que realmente no es ya que haya una ola de innovación, es que todos los sectores, de forma muy transversal, de forma muy general, toda la economía, da igual que hablemos de agricultura, ganadería, servicios, finanzas, industria, automóvil, da igual, energía, todo se ve sometido a una innovación disruptiva, continua y permanente. Y eso es un fenómeno muy propio de la economía post-COVID. Y es un fenómeno que cambia completamente, digamos, la economía y las condiciones de competencia. Bueno, en ese marco, ¿qué ocurre además? Pues ocurre que toda esa transformación y toda esa innovación requiere muchas inversiones y, por tanto, mucha demanda de ahorro de largo plazo, pero las fuentes de ahorro de largo plazo se están estancando. El ahorro, los recursos de ahorro de largo plazo han crecido muchísimo en las 4 últimas décadas, del año 80 al año 2020, y han crecido fundamentalmente en base a 2 fuentes de generación de ahorro. La primera, los baby boomers, las generaciones que hoy tienen o tenemos ya más de 60 años y que realmente del año 80 al año 2020 habían incrementado muchísimo la generación de ahorro, porque también la renta y la riqueza había crecido mucho en Estados Unidos, en Europa y en Japón, en el mundo, digamos, occidental. Esa fuente de generación de ahorro se está secando porque los baby boomers llegan a la jubilación y, por tanto, ya no ahorran más, desahorran o fallecen y heredan su ahorro sus herederos, que ya no tienen tanto crecimiento de la renta y de la riqueza. Primera fuente de ahorro que se está secando. Segunda fuente de ahorro que se está secando, China y los emergentes. Durante mucho tiempo, durante esas 4 décadas, China fundamentalmente y otros países emergentes lo que habían hecho es generar mucho superávit comercial exterior, por tanto generar mucho ahorro con el que luego financiaban al resto del mundo. Compraban deuda soberana americana, invertían en el resto del mundo, ¿no? Esa fuente se está secando. Primero porque el superávit comercial ya no es tan grande, segundo porque esos países necesitan invertir ese superávit en su propia economía, por tanto no exportan ahorro. Fuentes de ahorro estancadas, demanda de ahorro creciente. Tenemos varias fuentes de demanda de ahorro muy crecientes. La primera, la transición energética. La estimación que hace, por ejemplo, Boston Consulting Group es que la Agenda 2030 requeriría 19 trillion dólares, 19 millones de dólares. Ya les digo desde ahora que eso lo que quiere decir es que la Agenda 2030 no se va a realizar, por lo menos en el plazo previsto, ¿no? Segunda fuente de demanda de ahorro muy importante, la inversión en tecnología, fundamentalmente ahora en inteligencia artificial generativa. Requiere muchísima cantidad de ahorro. Tercera fuente de demanda de ahorro muy importante, el nearshoring, es decir, el acercamiento de las fábricas, de las factorías de China a México, a Polonia,
a España, donde sea, a los mercados de consumo, requiere mucha inversión. Todo esto podríamos cuantificarlo, no lo voy a hacer también por razones de tiempo. Cuarta fuente de demanda de ahorro, que conecta mucho con el foro en el que estamos, seguridad y defensa. El mundo ha entrado en esa fase de fragmentación geopolítica y la seguridad-defensa se valora. Y eso se traduce en una cifra, y esa cifra es que los presupuestos de seguridad-defensa van a crecer en torno al 1,5-2% a nivel global. Y si el PIB del mundo fue 105 trillones de dólares el año pasado, pues un 2% son 2 trillones de dólares. Otra fuente de demanda de ahorro. Y finalmente, quinta fuente de demanda de ahorro, los gastos sociales, vamos a decir que políticamente intocables. La Oficina de Presupuestos del Congreso americano tiene una estimación de que en los próximos 10 años el déficit público americano no va a bajar del 5%. Posiblemente va a ser más, pero no va a bajar del 5%. Esté Trump, esté Biden, esté quien esté. Y además consideran que un 80% de ese gasto es políticamente intocable. Pensiones, salud, servicios sociales básicos, y es intocable además porque el mundo actual requiere políticas sociales, da igual el partido que esté en el gobierno, da igual que sea de derechas, de izquierdas, da igual. Podrán gastar mejor o peor, pero van a gastar mucho dinero todos los gobiernos en políticas que, como digo, en parte son intocables. Y son intocables por una cosa que se llama la paz social, que es también un activo económico, no solamente político y social. Es un objetivo de política económica, la paz social, ¿no? Bueno, entonces tenemos mucha demanda de ahorro y la oferta de ahorro estancándose. Y eso nos mueve a pensar que no va a haber otra que los bancos centrales tengan que seguir prestando asistencia financiera a la economía. Y además nos mueve a pensar en varias cosas que son importantes para esta temática de la empresa y la globalización. Y es que va a haber lucha por los recursos financieros, más aún con esa enorme demanda que van a tener los gobiernos. Es decir, los gobiernos van a demandar en todo el mundo mucho ahorro, muchos recursos financieros, van a seguir emitiendo deuda pública y eso va a generar eso que se llama el efecto expulsión hacia la financiación privada, es decir, el efecto crowding out en inglés, ¿no? Es decir, la empresa, la parte privada de la economía se va a ver más dificultada de capturar ahorro porque va a ir mucho al sector público, ¿no? Va a haber lucha por los recursos financieros, va a haber lucha por los mercados de bienes y servicios, por esa economía de innovación disruptiva permanente, que es una economía, en cierto modo, muy darwinista, es una economía de guerra total entre las compañías por captar cuota de mercado, una guerra además que es de 0,1, es muy en K, es decir, no es que una empresa crezca un 5, un 10% o decrezca un 5, un 10%, es que esa empresa queda fuera de mercado o esa empresa se hace ganadora de mercado, una economía divergente a la que vamos, es una economía muy digital, ¿no? Y va a haber lucha por los márgenes, ¿no? Y en ese concepto, y con eso quiero ya entrar en la parte final de la exposición y aterrizar todo esto para la empresa, en ese concepto, para la empresa y para la empresa española y para España, en ese contexto, la autonomía financiera, o al menos la no excesiva dependencia financiera, se vuelve fundamental. Hablamos de fragmentación en las cadenas de suministro financieras globales, no solo productivas financieras. Hablamos por tanto, de una mayor dificultad en esas financiaciones globales que hemos tenido. Hablamos de una regionalización y hablamos de una necesidad de asistencia por los bancos centrales. Y no hay que olvidar que en Europa tenemos un banco central, aunque 17 tesoros en la zona euro, pero un banco central. Y eso dificulta también la política de ese banco central y la ayuda financiera de ese banco central a las economías, ¿no? Entonces, es fundamental el saber que la autonomía financiera, igual que la autonomía energética, igual que la autonomía en seguridad y defensa, igual que la autonomía estratégica o tecnológica, la autonomía financiera es fundamental y va a ser fundamental en el mundo que viene, cada vez más, porque no vamos a un mundo fácil, ¿no? Y además pueden pensar, bueno, pero tenemos al Banco Central Europeo y además
estamos en la zona euro y efectivamente la regionalización nos protege, es verdad, ¿no? Porque tenemos la financiación del BCE, que hoy en día no hay que olvidar que tiene más de prácticamente el 30% de la deuda pública soberana española está en el balance del BCE. Quizá un poco más, no tengo el dato muy actualizado en este momento. Pero también el BCE y Europa y la zona euro nos exige. Y me atrevo a decir, lo dejo para el coloquio si quieren, que va a llegar un momento en que avanzaremos mucho en la ayuda financiera europea a ciertos países, entre ellos, sin duda, el nuestro, pero eso conllevará también un precio y ese precio será la pérdida de soberanía fiscal. Es decir, habrá ayuda financiera a cambio de que nuestros presupuestos dejarán de aprobarse del todo en el Parlamento español. Ha habido ya 2 ensayos de eurobonos, uno con el COVID, la emisión del COVID, la emisión llamada pandémica, y otro con el programa Next Generation. Son 2 ensayos, vendrán los eurobonos, pero con cesión de soberanía. Bueno, ¿qué implicaciones tiene eso? A mi modo de ver hay varias, voy a tratar de resumir. Primero, los bancos centrales tienen un reto muy complicado, porque por un lado no van a poder dejar de prestar asistencia financiera a la economía, pero no lo pueden hacer bajo el modelo que lo hicieron del año 2009 al año 2021. Es imposible. Y es imposible no porque no lo quieran, sino porque las condiciones han cambiado. Esencialmente ya no tenemos un China dándonos dinero barato y bienes baratos. Y por tanto es imposible ya que hagan el mismo modelo. El whatever it takes está muerto. Y entonces es otro modelo, un modelo que me gusta llamar quirúrgico, luego si quieren profundizamos en él, un modelo muy selectivo de asistencia financiera y un poco in extremis. Lo que pasó, pues por ejemplo, con Credit Suisse o con el Silicon Valley Bank o con los fondos de pensiones ingleses, ¿no? Esa es una implicación. Segunda implicación, los mercados financieros van a ser fundamentales en eso que hemos llamado autonomía financiera. Tener buenos mercados financieros en sentido amplio, no solamente bolsas y mercados de bonos, también todo ese ecosistema de private equity, de capital privado, de venture capital, de financiación de la economía privada, va a ser fundamental, porque todo el fenómeno de innovación no se financia con los balances bancarios, no están pensados para eso, se financia en los mercados financieros. Existe hoy en día Apple o Microsoft o Google o Amazon o Tesla o Nvidia porque existe una cosa que se llama Nasdaq, que ha financiado a esas compañías y por tanto es muy importante en los mercados financieros. ¿Y cómo incide todo lo anterior ya en la empresa española? Es decir, es muy importante en este contexto una cosa que se llama ser fiable, generar confianza. La economía española hoy por hoy genera confianza, genera inversión extranjera, no puede dejar de hacerlo, es una economía importante y una economía buena, con grandes empresas, pero la economía española ha perdido fortaleza en los últimos años, básicamente desde el año 2005, y sigue perdiendo fortaleza. Y sigue perdiendo fortaleza porque acumula más deuda, y sobre todo más deuda pública, y eso debilita, y porque la productividad se ha estancado. No el PIB, pero la productividad se ha estancado. Tenemos más empleo que produce lo mismo o un poquito más, pero la productividad va hacia atrás. Entonces, y eso es un problema, ¿no? Entonces, y además tenemos un tercer problema que debilita a la economía española, y es que desde hace años, y no solo por este gobierno, también por el anterior, de otro signo político, está habiendo políticas anti-empresa. Me alegro de lo que ha dicho hoy el presidente de la patronal, pero está habiendo políticas anti-empresa y el concepto que yo tengo y que tenemos en Renta 4 es muy sencillo. Una economía fuerte es una economía con empresas fuertes y una economía que tiene empresas débiles es una economía débil. Y en España tenemos grandes empresas, pero si nos seguimos empeñando en ponerles palos en las ruedas, pues acabaremos mal. Y más en un contexto en el que la empresa va a tener un entorno difícil en el acceso a recursos financieros, difícil en el acceso a los mercados, difícil en los márgenes, por todo ese contexto que he expresado. Con esto termino, para no extenderme más, y luego en el coloquio, si quieren, pues continuamos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu intervención, que ha sido realmente muy interesante, y también agradezco la sinceridad, ¿no?, por ofrecer este panorama en la economía mundial y en especial en España.
A continuación va a hacer su exposición Arcadio Gutiérrez y centrará el tema sobre la geopolítica y la transición energética. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Federico y a los que nos han invitado. Y ahora no es fácil dejar esto a la altura de que lo ha puesto Juan Carlos, ¿no? Por tanto, yo voy a intentar explicaros. Él os ha hablado del mundo financiero. La primera que ha puesto de demanda de ahorro ha sido la transición energética. No sé si porque estaba yo sentado ahí al lado o porque lo cree así. Pero bueno, ha sido la primera, la digital. Yo creo que la ha puesto la segunda, ¿no? ¿Dónde estamos, no? ¿Dónde estamos en el mundo de la transición energética y de la energía en estos momentos? Yo creo que estamos también desglobalizándonos, ¿no? Este es un tema, yo creo, no sé si regionalizándonos, pero desde luego desglobalizándonos en el sentido de que estamos empezando a aprovechar más los recursos. Yo quería hablaros un poco del contexto político donde estamos actualmente. Esto geopolítica yo creo que lo han explicado en varias ocasiones y por tanto yo un poco más voy a aportar, sino simplemente cómo se ha traducido eso al mundo energético y cómo lo tenemos en cuenta. Luego, qué tendencias están ahora en el mundo energético. Una de ellas es la financiera. Cuando la veáis, yo creo que ya él ha explicado suficiente el mismo, pero hay otras tendencias de oferta, de demanda de energía, de cambios en las tendencias que me gustaría que comprendierais. Y por último, un poco dónde estamos en esta revolución tecnológica que significa transición energética, la transición ecológica y qué oportunidades tienen España y las empresas españolas, ¿no? Bueno, la primera, este es un mapa histórico de los gasoductos que llega a Europa. Europa desde principios del siglo XX, desde que el petróleo empezó a ser, sus grandes suministros venían del este. Y a partir del año 22 pues hemos tenido que cambiar a que los suministros vayan del oeste. ¿Qué quiere decir que los suministros venían del este? Que los gasoductos venían del este al oeste. Que el petróleo venía del este al oeste. Que las refinerías de la época soviética estaban... no sé, he dado ya algo aquí. Que las refinerías de la República Soviética que estaban todas por aquí, venían del este al oeste. Y en solo 2 años ha habido que cambiar todo ese sistema. O sea, el rojo era el antiguo sistema y el nuevo es el verde que puede ser visto. Gente que ha apoyado en Europa esto. Tenemos Noruega, fundamentalmente, un gran productor de hidrocarburos, como conocéis, que ha hecho una gran aportación desde el punto de vista tanto de petróleo como de gas, y Azerbaiyán, que le veis en esta otra parte de la esquina, y Argelia. Aunque Argelia, como sabéis, en el conflicto argelino, uno de los gasoductos que tenemos y que se hizo en el año 96 quedó allá. Por tanto, esto que veis a la izquierda, a la derecha, era cómo se suministraba empezó a partir de 1920, durante los últimos 100 años de una manera, y cómo en pocos años, y aquí en esto muy pequeño que veis aquí, cómo ha bajado, traducido de 14 millones de terajulios a 2 millones de terajulios, es decir, ha bajado más de un 80% lo que suministraba, Rusia a la Unión Europea. Este es desde luego lo que más se ha notado. El petróleo es un mercado mundial de commodities y por tanto más fácil de sustituir, pero el gas, especialmente el gas por gasoductos, que tenía del orden de 150 BCMs, 150 billion cubic meters, para que os hagáis una idea, 5 veces lo que consume España en un año, ha tenido que sustituirse, no totalmente, en 2 años. Por tanto, el año 22 ha sido el año que ha cambiado la historia para Europa esto. Y podéis preguntar por qué, y por qué Alemania era tan dependiente del gas ruso, y por qué incluso nosotros durante muchos años intentamos tener mayores conexiones con el norte de Europa, porque el gas ruso era más barato. El gas ruso era bastante más barato que el gas que teníamos en el sur de Europa y, por tanto, es en lo que se basó la gran economía alemana, que a la vez cerró las centrales nucleares y, por tanto, se encontró ante un dilema en el año 22, ¿no? Este es el gran salto cualitativo y que ha hecho que la transición ecológica energética en Europa no tenga vuelta atrás. Por tanto, ¿hacia dónde fuimos en ese momento? Apostar por más renovables, apostar por más Green Deal y apostar por más inversiones en este campo, y de ahí el gran coste que puede llevar a cabo. Bien, en el fondo eso se ha unido a 2 cuestiones fundamentales. Una, el COVID,
y, por tanto, la ruptura de las cabezas de suministro. La segunda, la pérdida de industrialización en Europa y, por tanto, hemos vuelto a ver que, en el fondo, lanzar los grandes proyectos de industrialización o reindustrialización, o lo que es nuevamente volver a poner la industria en el foco del tema. Empezó con lo que se llamó en el Net Zero, y se llama Industrial Act, la economía verde industrial en Europa. Empezó en Estados Unidos con lo que llaman la ley IRA, es la de apoyo a la industria para hacerlo dentro de Estados Unidos, con subvenciones importantes, especialmente en muchas áreas, pero yo me refería a la transición ecológica, y empezó, incluso Japón ha lanzado también un esquema de esto. Por tanto, desde ese punto de vista nos hemos vuelto más proteccionistas, y el nearshoring yo creo que es la traducción de ese esquema que estamos viendo ahora mismo y que estamos viendo en toda Europa. Bueno, hemos tenido elecciones al Parlamento Europeo. Estamos eligiendo la presidenta de la Comisión, que parece que va a ser Ursula von der Leyen. Estamos eligiendo todo el conjunto europeo. ¿Cuál va a ser nuestra política energética futuro? Hasta ahora ha sido el famoso Green Deal, que ya habéis oído y que ahora veréis lo que significa para España y para el conjunto europeo. Pero este es un año de elecciones. Este es un año de elecciones, prácticamente en el 50 o 60% del mundo se van a producir elecciones este año, y por tanto es un año crítico lo que veremos en los próximos 5 años. Y lo del sur global, que es uno de los títulos, pues es un papel sin duda creciente dentro del mismo. Hablamos aquí del trilema energético. ¿Qué es el trilema energético? Es equilibrar 3 puntos importantes en el mundo de la energía: el medio ambiente, la seguridad de suministro y la economía. Cuando tú desplazas alguno de estos, por ejemplo, hacia un lado, pues es evidente que sufren alguno del otro lado. Entonces, ¿cómo se equilibran esos 3? A través, al año 22, con la inversión, pues no os quiero decir que en otoño de 2022, con unas reservas de gas en Europa bastante bajas, porque no esperaba estos temas, la seguridad de suministro cogió una situación importante que llegó a reducir sustancialmente el consumo en muchos lados y, por tanto, la posibilidad de que tuviésemos algún problema global. Eso no pasó. Yo creo que la gestión de la Unión Europea, apostando por Green Deal, haciendo grandes acciones de suministro con estos suministradores que hemos tenido tradicionales, como puede ser Noruega, como puede ser Azerbaiyán, como puede ser incluso Argelia, ¿no? Respecto a Argelia, Italia, que tenía un 40% de dependencia del gas ruso, pues tiene un gasoducto con Argelia importantísimo, el cual amplió sustancialmente porque no usaban el 100%. Bueno, estas son los temas geopolíticos que han pasado. ¿Dónde estamos en el contexto? Primero, la parte, ¿qué cosas influyen en el contexto del mundo energético? La parte ambiental. Sin duda, eso no es discutible, que la concentración de CO2 en el aire está creciendo. Y ha crecido, y estamos en 450, no llegamos, 420 ppm por millón, y eso significa un calentamiento global sin ninguna duda. ¿Cómo se transmite eso a los distintos fenómenos? Pues es lo que hay. Y por tanto, hay una gran demanda ecológica en todo el conjunto, especialmente en Europa, pero también a lo largo de la última COP, la última COP28, que fue en Abu Dhabi, un país que produce 4 millones de barriles día de petróleo, para que os hagáis una idea, 10 millones es la máxima producción de barriles día, que es Estados Unidos de nuevo, y Estados Unidos y Rusia y Arabia Saudita son los 3 grandes productores de barriles de petróleo. Para que veáis, este nuevo país con 4 millones, una población de alrededor de 10 millones, fue quien albergó la COP28 de este año, en el cual se aprobó un esquema global firmado por todo el mundo de transicionar away, como dicen ellos, del fossil fuels. Y esto fue en un país que es un gran productor de petróleo. La próxima será en Azerbaiyán, que también es otro gran productor de petróleo, este año en noviembre. Por tanto, esta es una de las tendencias que siguen y seguirán marcando la política energética en el mundo, y lo seguirá haciendo. Otras 2 opciones que se aprobaron fue triplicar la inversión y triplicar las renovables que se están instalando, cosa que es posible porque ya las hemos duplicado en el tiempo que está, ¿no? Y la otra es fundamentalmente todo lo ligado a aumentar la eficiencia energética, como la productividad, hacer más consumiendo menos energía, que es posible,
Las otras grandes tendencias en el ámbito energético, una es la economía, yo creo que lo ha dicho Juan Carlos, la financiación, los precios de la financiación. Hay un informe interesantísimo de Letta en el cual hay un capítulo económico, Letta, el antiguo primer ministro italiano, donde qué es el mercado único, cómo los 300.000 millones anuales que se van a Estados Unidos de ahorro no deberían revertir en el mundo europeo. ¿Por qué no hay que hacer un mercado financiero? Podéis preguntarle a él, yo creo, en la de preguntas, ¿por qué no puede haber un mercado financiero europeo que haga que esos 300.000 millones vuelvan de ahorro europeo, vuelvan a invertirse en Europa? El segundo que veréis es el marco jurídico y la regulación que nos hemos aprobado en estos 5 años de Green Deal. Marco muy exigente, marco que tiene unos compromisos a los cuales nos hemos comprometido el conjunto de Europa, especialmente yo hablo aquí más en el mundo europeo, marco en el cual también en España se traduce un Plan Nacional Integrado Energía y Clima que va a ser vinculante para la economía española y para todo el conjunto española, y todo eso hay que hacerlo con un horizonte de 2030, 2040 y neutral en emisiones en 2040. La otra es cómo está la oferta de energía, o sea, digamos, los que están desarrollando el mundo energético, ¿qué hacen? Ahora mismo se están instalando renovables, es la gran apuesta. Renovables lo que sirve es para descarbonizar fundamentalmente el sector eléctrico. Es el más sencillo, es donde sabemos tecnológicamente y económicamente poner renovables, lo sabemos, tiene dificultades en cuanto a mantener frecuencia, en cuanto a, digamos, cómo funciona la red, en cuanto a una serie de cosas, pero en el fondo es un proceso económico rentable instalar renovables dentro de este campo. Pero hay otro campo también importante, que es todo aquello que el mundo eléctrico no es capaz de suministrar. Por ejemplo, todo aquello que tiene temperaturas por vapor y necesita temperaturas por encima de 300 grados, es muy difícil que el mundo eléctrico lo pueda hacer. Por tanto, hay que buscarle un sustituto al gas o un sustituto al petróleo en estos casos. Estamos hablando, por ejemplo, del hidrógeno verde, que habréis oído por ahí, gran vector combustible histórico. No os olvidéis que los satélites y los cohetes que propulsan los satélites son de hidrógeno líquido desde los años 60, desde lo primero que se han lanzado. Por tanto, es un gran vector económico y energético. Lo que pasa es que no es original, Hay que hacerlo a través, si lo quieres hacer hidrógeno verde, a través de la electrólisis del agua, separando el oxígeno y el hidrógeno, y eso necesita aportar electricidad. Es lo mismo que la desalación, es el mismo proceso, aporto electricidad y por tanto separo una parte de la otra. Y ese es uno de los temas. Y luego está la demanda de electricidad. La demanda de electricidad son 3 partes: la industrial, las casas y el transporte. Bueno, está la agricultura, etcétera, pero esas 3 partes llevan una muy importante, que veréis ahora que están claramente algunas cosas. Y por último está en que esta transición energética no es una transición del sector energético, del sector eléctrico, es un cambio de comportamiento. Si usted ahora tiene un coche eléctrico, pues tiene que comportarse distinto de esta forma. Si usted quiere hacer una situación en la cual, no sé, pues en vez de ir en el metro, pues va en otro transporte público, pues es un cambio diferente. Si usted quiere tener la temperatura a 19 grados o 18 frente a 24, pues es un cambio diferente. Por tanto, entramos en un cambio de forma de vivir, bastante más difícil que transformar el sector eléctrico e instalar renovables a que sea no emisor por tanto, la descarbonización de los sectores, es decir, que dejen de emitir, tiene una componente social importantísima. Pongamos un ejemplo. Yo soy asturiano. Ahora mismo, ¿cuál es el mayor emisor que hay en España? El acero de los Altos Hornos de Beriña. ¿Cómo se puede cambiar el coke que se utiliza para reducir la pirita y para hacer esto? Se puede cambiar con hidrógeno verde, lo que llaman ahora green steel, no sé si le han oído. ¿Qué es eso en el fondo? En el fondo es que la reducción que se hace con coke la haces con hidrógeno. Y a partir de ahí puedes hacer, a través de un horno eléctrico que llega a esas temperaturas, acero. El sector del acero en el mundo es el 6 o el 7% de las emisiones mundiales, casi como toda Europa.
Si le suma el cemento, ya es mucho más que la Unión Europea. Y el cemento tiene iguales problemas. Cuando quema caliza, pues tienes CO2 que tienes que utilizarlo. Cuando quieres utilizarlo para otras cuestiones, exacto lo mismo puedes hacer. Por tanto, resolver los problemas de la industria cambiando sus propias tecnologías es una parte de la transición energética. No es solo como se ve muchas, yo creo, y mucha gente tiene identificado, que la transición energética en el fondo es poner energías renovables en la red para producir eléctrico. Tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, el consumo de electricidad en España es del orden del 22%, queda un 88%. El consumo en Europa de electricidad es el 23%. En China es el 29% el consumo de electricidad. Si usted produce electricidad con renovables, no utiliza carbón o con las nucleares, ¿no? Bueno, está eliminando, pero si no aumenta ese porcentaje es muy difícil que alimente la descarbonización. Por tanto, necesitas estos otros combustibles renovables que habrán oído hablar, biogás, biometano, combustibles líquidos a través de SAF para la aviación, etcétera, combustibles que tengan que no hayan producido CO2 en su elaboración. Así que yo creo que, bueno, esto se traduce. Mire, para que vean ustedes, todos estos son normas en los últimos 5 años que están transferidas al reglamento jurídico español o están a punto, para que vean los compromisos que hemos adquirido como país en todos estos años. Hemos adquirido compromisos en el reglamento de la Red Transeuropea de Transportes. Hemos adquirido compromisos en emisiones de metano, que hay. Hemos adquirido compromisos en el reglamento de combustibles alternativos de aviación para utilizarlos. Hemos alternativas en las directivas de eficiencia energética y de edificios de nula emisión a partir del año 2030. Hemos adquirido compromisos en todo este conjunto, en todo el conjunto de desarrollo de un nuevo sistema de hidrógeno, de gases renovables, de biogás y de biometano. Por tanto, tenemos, todos estos se traducen en unos compromisos dentro del Plan Nacional de Energía y Clima, que es evidente que es nuestra guía en este tiempo y que no son fáciles de cumplir. Y esto aplica a la mayoría de los países europeos. O sea, Europa, para los próximos años, en este Green Deal, tenemos que estar en esto. Digamos, el componente, salvo la Directiva de Fiscalidad Europea conjunta, el resto son cosas que están aprobadas y que están en transferencia. Esto, por ejemplo, es en el sistema eléctrico, ¿cómo va a ser en el año 30? Como ven ustedes, tenemos que hacer 80.000 megavatios, no sé si eso les dirá algo, nuevos en el mundo de las energías renovables. Fotovoltaica fundamentalmente, que ven ustedes mucho por ahí. Como ven, hay que pasar de los 25.000 megavatios que estamos ahora a 76.000, 50.000, estamos haciendo 7.000 al año, o sea que deberíamos aumentar el ritmo. Y en la energía eólica debemos de pasar de unos 30.000 megavatios que tenemos actualmente a prácticamente 62.000. Y estamos haciendo como 1.000 al año, o sea que deberíamos duplicarlo aproximadamente. Por tanto, todo esto son inversiones que necesitan dinero. Pero el mundo va por ahí. El mundo está invirtiendo ahora mismo muchísimas más dinero en energías renovables que en el resto de los combustibles fósiles. Pero en todo el mundo, no solo en nuestro país y en Europa, sino en todo el mundo. En nuevas tecnologías, tipo el hidrógeno verde, el biometano, los biocombustibles, el offshore wind, etcétera, en la necesidad de infraestructuras, las redes. Eso tiene también sus dificultades. Tiene las dificultades que pone ahí la licencia para operar. Pues nos damos cuenta que esta es una transición de comportamiento y de todos, o desde luego tendremos una gran dificultad para explicarlos. Pero esto tiene un lado bueno. Si nosotros llegamos pronto a esto, que no está asegurado que seamos los primeros, tenemos una ventaja competitiva importante en la nueva industrialización, la nueva industria verde, las nuevas tecnologías que se están desarrollando. El ejemplo es la energía eólica, que aquí empezamos de los primeros, ¿no? O sea que junto con estos temas vienen unas oportunidades nuevas importantes. Aquí ven en el transporte, como les decía, en las nuevas tecnologías, en la demanda para nuevos vectores y en el papel de transmitir que
es un cambio de sociedad y de forma de comportarse, porque si queremos consumir menos y hacer más, si queremos aumentar la productividad en el sector energético, necesitamos cambiar de forma de vivir, lo cual es bastante más complicado que cualquier inversión, incluso que sea difícil la inversión de hacer. Por tanto, este es. En resumen, para terminar, que creo que Mar ya me... tenemos un marco claro. Tenemos una posición importante. Nosotros tenemos alrededor del 50-60% de nuestra producción eléctrica con renovables ya en este país. Por tanto, tenemos un país estupendo para hacer estas cosas. Tenemos más horas de sol que nadie. Tenemos viento en varios sitios importantes, como sabéis, en Tarifa, en Galicia, en Aragón, en toda la zona, sitios que además complementan el aire con el sol. Tenemos la posibilidad de tener una energía barata, porque si no pagamos combustibles así. Por tanto, tenemos que ver qué hacemos, ¿no? O sea, atraemos industria aquí con energía barata. ¿Qué fue lo que fundamentó Alemania después de la guerra y a partir de los años 30 el gran desarrollo, la Ostpolitik? El gas barato ruso que vendía a las químicas y a todo el mundo eso. Y por tanto, esa es una opción que nosotros tenemos. Dependerá de nosotros, de las empresas, de las autoridades, de la licencia para operar, de esa forma de entender que nosotros podemos ser una posibilidad competitiva. Y tenemos gente para hacerlo, tenemos ingenieros, tenemos gente que ya ha hecho esto o que hemos hecho ya porque somos mayores, cosas de estas, incluso más difíciles que esto, ¿no? Yo creo que necesitamos un acuerdo en que esta es una gran oportunidad y entender ese cambio estructural que está en el comportamiento y que viene con la transición energética. No es una más en este. Me gusta esta final que les hemos puesto aquí, que dice las grandes transformaciones que han pasado en el futuro. Tenéis aquí la mecanización con agua, tenéis las turbinas de vapor en los barcos de vapor, tenéis el acero en la gran maquinaria y la electricidad, tenéis la producción de automóviles con Ford. Aquí arriba tenéis quién ha liderado esto, ¿no? Bueno, estamos en esta última. Tenéis la información de tecnología, que la ha liderado Estados Unidos. Aquí tenemos la sexta ola, que llaman en este esquema de la Agencia Internacional de Energía. Sexta ola que lo va a hacer China. China está invirtiendo en tres grandes cosas. Baterías, coches eléctricos, como veis, muchos como BYD o ahora habréis visto la famosa discusión sobre los aranceles, tanto en Estados Unidos como en Europa, los coches chinos. Y la tercera es los paneles solares. Esas son sus tres grandes esos. ¿Quién va a liderar este futuro? Esta es una incógnita que deberíamos despejar y poner todo lo que podamos para que Europa sea esa gran oportunidad, sea ese momento que llamaba Stefan Zweig el momento Magallanes para los europeos, ¿no? Cuando un sitio pequeño, en los términos que estamos ahora, le pasó a Portugal, solo puede navegar y por tanto nosotros tenemos que elegir algún sitio para ser importantes en el futuro y yo creo que nosotros podemos ser importantes con esta transición energética. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arcadio, por explicarnos las tendencias que van a influir e influyen en la transición energética y también por los retos y por las oportunidades que, si sabemos aprovechar en Europa, tenemos para alcanzar ese trilema energético, ¿no? Ese trilema que está formado por la seguridad de suministro, por el medio ambiente y por la economía. A continuación va a tomar la palabra Luis Lara y nos va a explicar sobre las reflexiones sobre el sector de la moda español. Gracias. Okay, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Federico, por la invitación. Bueno, yo os voy a hablar de un sector muy diferente a los otros, el sector de la moda. Hay cierta relación, pero tiene sus propias dinámicas. Lo que os voy a explicar está basado en un poco mi experiencia. Veis aquí, he trabajado en diversas empresas del sector. Luego he tenido la suerte de ser consultor y trabajar con otras empresas muy variadas, aplicando mi experiencia. Y a la vez soy profesor en ISEM y dirijo un programa NIE, con lo cual me permite también reflexionar y escribir. He escrito un par de libros sobre retail, uno de ellos se tradujo al inglés, como veis aquí. En fin, bueno, empezamos. Trabajar en el mundo de la moda es muy complicado.
Yo cuando empecé a trabajar se podía viajar, se abrían nuevos mercados, un mundo optimista, nuevos centros comerciales, reducción de aranceles. Muchos sitios hoy en día complicados no lo eran tanto, podías salir a dar una vuelta alrededor del hotel o ir a un sitio caminando en muchas ciudades. Hoy en día es mucho más difícil. Es como una montaña rusa, como veis. Y a veces uno se pregunta cuándo van a terminar las turbulencias, porque es una sucesión de crisis, ¿no? O sea, hablamos de la inflación, de la cadena de suministro, el desacople que puede pasar entre Estados Unidos y China, la crisis climática. El sector de la moda es uno de los culpables se dice, ¿no?, de la crisis climática. Cualquier cosa que hace una empresa de moda se le dice que es greenwashing, o sea, que lo está haciendo mal incluso. Policrisis, permacrisis, fragmentación. Como antes decían mis antecesores, pues hay globalización, hay pasos atrás en la globalización, muchos riesgos. Eso es un poco el resumen de lo que está pasando en el sector, en el entorno. A pesar de todo, según las grandes consultoras, McKinsey o la compañía Euromonitor, que hace informes muy buenos, el sector de la moda va a crecer. Pero va a crecer, no va a crecer en Europa, no va a crecer en los mercados, digamos, maduros, va a crecer en otros mercados. Mercados, digamos, emergentes. Ahí es donde va a seguir creciendo. Y va a crecer en segmentos de la moda deportiva, por ejemplo. Ciertos segmentos de la moda van a crecer mucho más. Sin embargo, en España, lo que es el mercado español, es un mercado que está en caída libre, con lo cual, como decía Zweig, no, somos un país pequeño, pero es un país donde el sector de la moda está cayendo, entonces más vale que salgamos, ¿no? Y hay que vender fuera. La internacionalización es clave. Veis aquí que en la pandemia el sector cayó un 41%. ¿Qué sector aguanta una caída de un 41%? En el 2021 cayó un 17%, 16,17%. En el 22 nos recuperamos, pero estamos muy lejos de llegar al nivel del año 2019. Detrás de todo esto hay muchos factores. Hay uno de ellos y es que la moda ha dejado de ser un bien esencial. Yo creo que en la pandemia nos dimos cuenta todos que no hace falta comprar tanta ropa y vivimos la economía de las experiencias. La gente prefiere invertir en experiencias y no comprar tanta moda. Y además buscamos que sea más barato. Entonces, ¿cuáles son los drivers del crecimiento hoy en día? En primer lugar, la tecnología, y yo siempre pongo la otra T, la T del talento, porque faltan personas. Falta gente preparada. Hay proyectos que no se llevan a cabo, hay empresas que no afrontan procesos de crecimiento porque faltan personas formadas. Vivimos la experiencia, la economía de la experiencia. Una vez estuve en un proyecto, presentaba un proyecto ante el comité ejecutivo de Primark y nos decían que su principal competidor de Primark era Netflix. Porque un día que llueve la gente no va a las tiendas, se queda viendo películas, navegando, etc. Entonces tenemos nuevos competidores que derivan el gasto hacia la tecnología, suscripciones, y no se compra moda. La sostenibilidad es otro imperativo del sector. Casualización, athleisure. Claro, ha desaparecido el armario formal que muchos hombres y mujeres teníamos y ahora hay solamente un armario que es el casual, con lo cual se compra menos ropa. O sea, es evidente. El envejecimiento de la población. Yo soy consejero de una empresa de moda, moda femenina, dedicado a este segmento de tallas grandes y mayores, digamos, ¿no? Y es un segmento maravilloso, estamos disfrutando crecimientos doble dígito y lo que esperamos es que Inditex no entre nunca en este sector, ni ninguno de los grandes, que sigan centrándose en la gente muy joven, porque es un segmento que va a crecer. Y luego la segunda mano, si habláis con cualquiera, generación Z, gente más joven, incluso cualquiera de nosotros, podemos comprar ropa de segunda mano, mientras que hace 20 años era una cosa de, bueno, por favor, vas a comprar una cosa de segunda mano de alguien que quizás se ha muerto, ¿no? O no sé, ¿qué le habrá pasado a ese señor, ¿no? Viví en Inglaterra, trabajando con Marks & Spencer, y allí me di cuenta que había muchas tiendas de segunda mano. Y yo me sorprendía un montón, decía, ¿y esto? Me decían, claro, es que cuando un señor se muere, pues la viuda vende todos los trajes, ¿no? Y bueno, era una cosa curiosa que en España no había llegado, pero como sabéis, hoy en día se compra cada vez más segunda mano. Todo esto, ¿cuál es el origen? La globalización. Fue la primera gran ola, ¿no? La globalización se vio reforzada por la digitalización
Una derivada de la digitalización es la socialización, las redes sociales, el poder de las redes sociales y la sostenibilidad. Son como olas que no desaparecen, se refuerzan unas a las otras. Va a haber más olas. Entonces, esto en el mundo de la moda, ¿qué consecuencias tuvo? En primer lugar, la globalización, hay que abrir tiendas. Hay que viajar y abrir tiendas, nuevos proyectos, centros comerciales, calles. ¿Por qué? Porque tu cliente está en cualquier país del mundo. Y si no abres fuera, vienen otros a tu mercado y te lo quitan. Claro, la digitalización para la moda fue durísimo. No, esto de la moda, hombre, habrá que ir a las tiendas, ¿no? Porque es una cosa muy social, hay que probarse. Esto digitalizarlo es muy complicado. Bueno, es que el cliente está en el mundo digital. Las marcas, incluso las de lujo, tienen que estar en el mundo digital, porque un 30 o un 40% de nuestro tiempo está en el mundo digital. El poder del cliente. Podemos crear marcas, podemos destruir marcas gracias a las redes sociales. Por fin el cliente es rey. Siempre se había dicho esto del cliente es rey, pero una gran mentira. Ahora es verdad. Y finalmente estamos en la era de la sostenibilidad, los valores, el impacto social. La pandemia ha hecho que sea un poco raro, al menos en el mundo de la moda. Lo que ha pasado es que la pandemia se supone que tenía que estar en el asiento delante del coche, ha pasado al asiento de atrás. Es importante porque va a haber cambios legislativos, pero hoy en día lo importante para muchas marcas de moda es sobrevivir, ser relevantes para el cliente, crecer y naturalmente cumplir con todas las normativas que vengan. Bueno, ¿es la moda un sector global? ¿O una marca de moda tiene que hacer colecciones para cada país o para cada región? ¿Qué pensáis? Pues cuando yo hago esta pregunta hay gente que me dice, no, claro, los países árabes habrá que venderles moda para países árabes, ¿no? Y yo digo, no, los países árabes tienen su forma de vestir, pero compran moda internacional. La moda es internacional, la moda es global. Amancio Ortega tiene una frase que dice, la moda es global, nuestros clientes también lo son. No diseñamos colecciones diferentes para 84 países. Él diseña una falda que sirva para 84 países, o un vestido. Sin embargo, siempre hay factores que hacen que la globalización tenga una letra pequeña. Hay un profesor del IES que me gusta mucho, Pankaj Magat, que dice que le habla de semiglobalización, porque siempre hay como 4 distancias que hay que tener en cuenta cuando se entra en un país. La primera es la geográfica. Bueno, claro, vender básicos en un país muy lejano, pues tiene un coste llevar allí el producto básico. Bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Económicas, ¿podrán comprar mi producto? ¿Hay renta, hay masa crítica de gente que pueda comprar mi producto? Culturales, ¿van a entender mi producto? Por ejemplo, yo trabajé en Pronovias. Pronovias vende vestidos, pero en Japón no se pueden vender vestidos. ¿Por qué? Porque los apartamentos son de 25 metros cuadrados. ¿Cómo vas a tener un vestido de medio metro cuadrado en tu casa? Es imposible. Entonces, hay países que, por razones prácticas, religiosas, culturales, pues bueno, te tienes que adaptar tu modelo. Y finalmente, administrativas. Brasil es un país maravilloso, es muy simpático. ¿A alguien le cae mal un brasileño? Cae muy bien. Todas las marcas de moda quieren estar en Brasil, pero es un país muy duro para el que quiere entrar en Brasil, porque tiene aranceles e impuestos muy altos. Es imposible vender en Brasil si no tienes un partner local de fabricación. Yo hice un proyecto de entrada en Brasil para una marca de calzado y te das cuenta que al final hay que tener un partner local que tiene un control mayor sobre la colección, sobre la producción y se va una parte muy importante de los márgenes. Por lo cual, distancias administrativas muy importantes. La moda en España es un sector que yo creo que es estratégico. Es un driver importante de la imagen o de la marca España, ¿no? O sea, ocupa una parte importante del Producto Interior Bruto, genera muchísimo empleo, un 8%. Tenemos referencias mundiales, empresas que son referentes mundiales en fast fashion, en novias, todo lo que tiene que ver con el calzado, la piel. El Made in Spain es muy apreciado en muchos países. Tenemos tiendas clave, como vais a ver ahora, en calles y centros comerciales. Tenemos un pool de talento con las escuelas tan importantes que ha habido como Inditex y otras, ¿no? Otras empresas, que lo que hacen es que este talento va moviéndose de empresa en empresa, aplicando sus conocimientos incluso en el extranjero. Y tenemos una industria auxiliar muy potente, como vais a ver. Esta es la Spanish Armada. Tenemos una armada española. Y son 10 empresas y son los líderes.
las que lideran digamos, el sector en España. Inditex es la número 1, luego está el grupo Puig, cosméticos y perfumes, pero que tienen marcas de moda, está Mango, está Tendam, está el grupo Pepe Jeans, que ahora se llama All We Wear Group, está Tous, que es joyería, está Mayoral, moda infantil, Desigual, la conocéis, Sociedad Textil Lonia, está en Orense y son los que tienen Purificación García y CH Carolina Herrera, y finalmente Bimba y Lola cierra este ranking de 10 empresas, ¿vale? Pero además, el Corte Inglés es el número 2 en el mundo. El Corte Inglés tendrá problemas y pensaremos que bueno, no tienen que ajustar su modelo, pero es el número 2 a nivel mundial. Tenemos una marca de lujo, pero podemos decir que es la marca de lujo que más crece en los últimos años. Loewe está creciendo muchísimo. El grupo Louis Vuitton finalmente ha encontrado la piedra para que Loewe crezca. Está ya casi en 1.500, va a camino de los 1.500 millones en 2024. Además, nuestra armada, podemos decir que, claro, Inditex es el líder mundial. Veis aquí el ranking de empresas del sector moda. Es como si nosotros tuviéramos el portaaviones más grande del mundo, ¿vale? Tenemos el Gerald Ford, pues más grande incluso que Gerald Ford. Los americanos veis que tienen Gap, PVH, VF Corporation y están en retroceso. Los suecos están ahí en una posición segunda y está creciendo mucho Fast Retailing. Fast Retailing es Uniqlo, ¿vale? Hay un chino. No sé si habéis escuchado de Shein, ¿vale? Yo en mis clases decía, es imposible alcanzar el volumen que puede tener un Inditex porque tienes que abrir muchas tiendas, tienes que tener muchos elementos, muchos ingredientes en el modelo de negocio, en el modelo operativo, en el modelo económico, trabados y trabajando durante décadas. Pues ha llegado Shein, este señor, Chris Schur, fundador, que empezó vendiendo vestidos de novia, curiosamente. No tiene tiendas físicas. Veis el gran salto que dio en la pandemia. Todo el mundo descargó la aplicación y empezaron a comprar, están creciendo mucho y es el gran elefante que se ha colado en el consejo de Inditex, por ejemplo, porque ya está en 24 billones de dólares, bueno, en 2022 se estima que este año puede estar en 35 billones de dólares, Inditex este año puede terminar en 40 billones de euros, 40.000 millones de euros este año. Entonces, bueno, está cerca, está muy cerca y no tiene ninguna tienda, ninguna. Sostenibilidad, ninguna. Somos un país de tenderos. Sabéis que esto es un país de mercaderes, es un país de tenderos que a veces se ha dicho en la historia, ¿no? Napoleón decía, los británicos no llegarán a nada, es un país de mercaderes. Y nosotros decíamos en la guerra de Cuba, no nos puede ganar un país de tenderos como los americanos, ¿no? Bueno, nosotros ahora somos un país de tenderos, de mercaderes también, en el buen sentido de la palabra. Entonces, Zara es la segunda marca más valorada a nivel, bueno, según Brand Finance. Veis que somos un país donde hay bancos, hay compañías de telecomunicaciones, energéticas, hay infraestructuras, está el Corte Inglés, Mercadona y Zara. O sea, somos un país que tenemos estas tiendas que son verdaderas embajadas comerciales, Roma, Busan, Corea, Atenas, Grecia. Vayamos donde vayamos, nos encontramos estas tiendas y verdaderamente nos representan. Fijaos que bueno, no sé, hablan un lenguaje que es el lenguaje también del lujo, ¿no? Massimo Dutti, Rotterdam, Pull&Bear, Oysho, Mango en Milán, Nueva York, Mango, la tienda de Pronovias, esta es la que yo negocié para abrir aquí en Nueva York, también negocié esta en Londres, Dubai Mall, Nueva York. Fijaos qué tienda más maravillosa tiene Camper en el Soho de Nueva York, qué bonita que es, una antigua capilla. Bimba y Lola en México, Brompton Road. Bueno, vayamos donde vayamos, el sector nuestro es un sector muy visible y que hace marca España y por el cual nos reconocen. Yo cuando viajo me preguntan, oye, ¿qué nuevas marcas emergentes hay españolas? Todo ese trabajo lo inició Inditex. Hay que reconocer que Inditex fue el que inició el camino, Desigual, con la tienda de Nueva York, etc. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Necesitamos más tamaño. Dicen, bueno, Luis, pero nos has dicho que tenemos el gran portaaviones, pero no nos basta con Inditex. Es que tenemos solo 20 empresas que superan los 100 millones de facturación. Italia no tiene el gran portaaviones, pero tiene 80 empresas que superan los 100 millones de facturación. El volumen te da más recursos y más posibilidades de
hacer cosas. En Italia ha habido un trabajo muy interesante de fusión de lo industrial con lo comercial y mucho trabajo también de private equity para crear grupos. Bueno, muy rápidamente os voy a contar qué hace el grupo Inditex, que yo creo que es un poco la referencia para todas las empresas del sector. Bueno, Inditex empezó en La Coruña. Sabéis que Amancio Ortega no estudió nada, estudió la Escuela de la Vida y la Escuela Comercial de trabajar en La Maja, que es una mercería en La Coruña, en la calle Real. Aquí trabajaba su futura esposa, Rosalía Mera. Como todos los grandes empresarios, montaron su empresa en un garaje. Hewlett Packard, Amancio Ortega también empezó con su esposo y con su familia en este garaje de la calle Noya, que está abandonado, no hay ninguna placa, no hay nada que reconozca que aquí surgió el futuro Inditex. Es una lástima. Él se centró en un producto, lo hizo muy bien. Empezó con un producto de alto valor, la bata. La marca líder en el sector era Boatiné, fabricada en Cataluña. Y él dijo, voy a fabricar Boatiné, pero más barata. Lo voy a vender más barato. Aquí con el equipo vamos a coser y vamos a fabricar estas batas y vamos a venderlas en el multimarca. Él empezó vendiendo a las tiendas multimarca. Empezó con batas, siguió con ropa interior de mujer, de niño. Bueno, al final tenía una cartera muy amplia de producto para el multimarca. Él en el año 73 facturaba 500 millones de pesetas. Esto para que algunos dicen, no, es que quizá hubo ahí algo de narcotráfico, de algún oscuro origen del dinero para montar Inditex. No, él en el año 73 era el rey del multimarca, con varias fábricas en el polígono industrial de Sabón y vendiendo a todas las tiendas multimarca en España y en el extranjero. Él exportaba a Alemania, a Francia, etc. Bueno, nace Zara, podía haber sido Zorba, pero Zorba ya estaba cogido, con lo cual fue Zara al final. Muy rápido vais a ver aquí el flash de la expansión, vais a entender un poco su filosofía. Él empezó en La Coruña, la primera tienda, la segunda, Torreiro, aquí están las dos tiendas, la de Torreiro ya está cerrada, la de Juan Flórez está renovada, Conchiñas, un mercado, Lugo, que iban todos a La Coruña, luego al sur de Galicia y empezaron la expansión de la Nacional 6. Vamos a probar el concepto por la Nacional 6. Iban con sus coches, abrían tiendas, buscaban locales. Y bueno, pues oye, dijeron, vamos a probar en Barcelona. Si funciona en Barcelona, podemos abrir en toda España. Hicieron el test en Barcelona con 3 tiendas. Bueno, iban tirando y en el año 85 Amancio Ortega, con solo 30 tiendas, tomó una decisión crucial. Quiero salir al extranjero. A veces me dicen, Luis, claro, es que está en todas partes Inditex, pues una empresa tan grande, es una empresa con tantos recursos. Ellos decidieron salir fuera cuando tenían 30 tiendas. Lo que hizo Ortega es fichar a los mejores. Fichó a José María Castellano, creó Inditex como compañía holding de todas las fábricas, etcétera. Creó una estructura industrial y dejó de fabricar para el multimarca y fichó a los mejores en visual merchandising, en producto, etcétera. Él fichó a los mejores. A partir de aquí sigue abriendo tiendas hasta que él abrió una tienda en Oporto, que vais a ver ahora, y su tienda en Nueva York. Esta es la tienda de Oporto, Rua Santa Caterina. Para un gallego abrir en Oporto es abrir como en casa. La más importante fue esta, Lexington Avenue, en la gran opuesta, 4 de octubre de 1989. ¿Vale? Ahí la tenéis. No sé si vosotros llegasteis a ver esta tienda. Yo recuerdo la primera vez que la vi y con la gente que hablaba, un efecto que tuvo esta tienda es que la gente que iba a Nueva York veía la tienda, compraba más en España. Es un efecto de la internacionalización desconocido. No solo vendo en Nueva York, que en Nueva York esta tienda perdió dinero durante 12 años, no vendía, sino que yo vendía sobre todo en España. Sirvió de gran escuela para Inditex, porque él mandaba a todos los equipos comerciales, de recursos humanos, para ver qué estaba pasando en esa tienda, por qué perdíamos dinero. Entonces, con todo eso se fue mejorando el modelo económico, el modelo de negocio y el modelo operativo de la empresa. La segunda fue en París. Veis que su estrategia es, no vamos a hacerlo fácil, vamos a hacerlo difícil, porque podemos aprender de lo difícil. Surgió el modelo, el concepto fast fashion, empezó a haber artículos en New York Times, se hizo el caso fast fashion por parte de Harvard y, bueno, el crecimiento. Primero aprendiendo, abriendo en estos países que veis aquí, se abrió en México, se vio una gran oportunidad en México porque no había competencia. Y a partir de aquí, pues ya el resto es historia, ¿no? Acelerando, esta es la fase en la que yo estuve como director internacional, abriendo nuevos países y luego ya consolidando, porque el mundo se acaba, llega un momento en que ya no cabes en más sitios, ¿no?
¿Cuál es el modelo Inditex? Me diréis, bueno, es un modelo operativo, la clave son las operaciones. Bueno, depende, es un modelo de negocio donde ellos hablan mucho de producto y tienda y producto, son las dos palabras mágicas que repiten. Las operaciones funcionan naturalmente muy bien para llevar colecciones nuevas a las tiendas rápidamente y el modelo económico pues encaja, ¿no? Ellos sobre todo tienen un modelo, le han dado la vuelta a la moda y tienen 52 ciclos semanales. No hay colecciones, hay ciclos semanales. El producto llega semanalmente a la tienda. Ellos no hablan de colección. Si el Imperio Británico tenía sus Red Pits, pues Inditex también tiene un imperio donde no se pone el sol. Veis aquí todos los países donde están, con todas sus marcas. Para los que no conocéis las marcas, bueno, son esas, que las conocemos perfectamente. Tienen incluso un centro de control en Inditex, relativamente nuevo, hace 4 o 5 años lo crearon, donde como si fuera la NASA controlan todas las tiendas, si funciona el aire acondicionado, si se ha roto el sistema eléctrico, si las cajas no necesitan ser arregladas, etc. La estrategia de expansión de ellos es tienda propia por defecto, para tener mayor control y porque su modelo es un modelo verticalizado. Todo tiene que ir rápido y que funcione bien. Claro, si son mercados muy pequeños, Chipre, Malta, no interesa crear una filial en un país tan pequeño. Entonces, ahí sí que busco un socio de franquicia. También voy a ir con un socio si yo no puedo abrir por una cuestión legal. En muchos países yo no puedo abrir de forma directa. En Andorra yo no puedo abrir, yo necesito un andorrano. O sea, hay muchos países donde por ley yo no puedo abrir de forma directa. O en los países árabes, por ejemplo, en muchos de ellos. O hay factores socioeconómicos o políticos. Pues bueno, yo puedo abrir en ciertos países con problemas o con cierta inestabilidad, que son muy buenos comercialmente, pero que necesito un socio que lo abra por si pasa algo. Como veis, ellos es tienda propia, franquicia y en casos muy concretos joint venture. Joint venture cuando es un país muy grande, que es mejor que ir con un socio, pero como hay mucho también que ganar, mejor repartirse un poco lo que haya que ganar y las inversiones con ese socio. Casos: Corea, Sudáfrica y la India. En el caso de la India se negoció con el gobierno indio, o sea, Inditex negocia directamente con el gobierno indio pues cómo entrar, porque tiene que haber la facilidad de entrada del producto, pero es un país donde hay dificultades de importación de producto extranjero. Se llegó a un acuerdo con el grupo Tata. ¿Cómo lo hacen en Inditex? Ellos ven que el mundo es grande, pero al final hacen un análisis para ver a qué países, a qué número de países puede llegar Inditex. Pues mira, de todo el mundo, que son 195, ellos están en 95 mercados. Siempre se tienen muy presentes los de alto potencial, están encima de la mesa, y sobre esos de alto potencial se están analizando 2, 3, 4 mercados de enfoque donde hay gente trabajando para buscar locales, para buscar personal, para buscar servicios, etcétera, etcétera. Es un poco como ellos han funcionado en este plan de expansión. Tienen muchos socios de franquicia. Ayer teníamos una comida con el embajador de Kazajstán y nos decía, bueno, ¿y por qué Inditex no viene aquí al país y negocia con un grupo local? Y yo le decía, porque es que ha negociado con un grupo de Líbano, que es el grupo Azadea, el grupo más importante, este que está en azul, y es ese grupo el que lleva la marca a muchos países, no solamente al Líbano, sino a varios países del Golfo, a varios países de la ex Unión Soviética. Inditex prefiere firmar con ese grupo que le garantiza una expansión rápida, una gestión muy buena de las tiendas, etc. Bueno, ¿cuál es el problema de Rusia? Pues el problema de Rusia es que es donde abrió más tiendas en los últimos años, entre 2008 y 2018, Rusia y China. Veis aquí el Kalina Mall Vladivostok, es una pena, veis aquí todas las marcas del grupo Inditex que están en la fachada. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Todas han cambiado de nombre. Antes era Zara, ahora es Mag, antes era Stradivarius, ahora es Villet, antes era Bershka, ahora es Dub, y antes era Pull&Bear, ahora es Ecru. Han tenido que cambiar el nombre. ¿Por qué? Claro, les ha desaparecido un 10% de la facturación. ¿Qué han hecho las empresas con Rusia? No puedes operar de forma directa, operas a través de un franquiciado y normalmente el producto o se lo vendes al franquiciado a través de Dubái o donde sea, tú vendes a una sociedad en Dubái y que él se encargue de llevarlo a sus tiendas. Otra opción es se lo vendo a un franquiciado en Bielorrusia y el bielorruso distribuye en Rusia. Lo que ha hecho Inditex es el franquiciado
árabe, Azadea, tiene una sociedad en Dubái que lo que ha hecho ha sido crear un equipo de producto y son ellos los que venden el producto, lo distribuyen en Rusia, pero naturalmente con otros nombres. Las tiendas, como veis, han cambiado de nombre. Si veis las webs, si veis el producto, es muy similar. ¿Cuáles son los graves riesgos que tenemos en el sector? Bueno, yo creo que hay dos. Uno es qué puede pasar China y Taiwán, con lo de China y Taiwán. Y luego el segundo es qué puede pasar en Oriente Medio. Oriente Medio es una región muy importante para la moda porque por ahí pasa un 15% de la producción mundial y, bueno, claramente es un mercado de destino también muy importante para la moda. Y lo que pueda pasar en China, pues os podéis imaginar. Los chinos son los principales clientes para muchas marcas de lujo, entre el 40 y el 60%. Y a la vez fabrican mucho, aunque claramente, como nos ha dicho Juan Carlos, hay un proceso de triangulamiento y de cambio de estrategia de los chinos, ¿no? Entonces, Inditex tiene menos exposición a ese problema porque hay un 60% en proximidad y un 40% en lejanía. Cada vez están trayendo más o están concentrando más el producto de valor en proximidad, que veis que incluye desde Turquía, Marruecos y la península ibérica y algún otro país europeo. En el caso de Mango sorprende que ellos están incrementando las fábricas en China, lo leí hace poco. Entonces, bueno, tienen un 75% en lejanía y, bueno, de momento confían en que no pueda pasar nada, que no va a pasar nada con, bueno, pues con esto que siempre vemos, que es el estrecho de Malaca, el estrecho de Bab el-Mandeb, bueno, esto que siempre hemos visto, que es teórico, pero que yo he vivido en la práctica. Y estaba en un proyecto para hacer una due diligence porque hay un fondo de inversión de Oriente Medio que quería comprar una compañía española de moda. Entonces yo me incorporo al proyecto como miembro del equipo y, bueno, las conversaciones habían ido muy bien, básicamente el inversor se había leído por encima y le encantaba el activo y, bueno, todos los red flags que habíamos puesto pues le parecían superables y, bueno, que querían comprar la compañía. Nos dijeron, mira, después de Navidad, en enero o febrero, pues os diremos algo, pero no, yo creo que la operación va a salir adelante, estamos de acuerdo en el precio. Bueno, nos llaman en enero, a finales de enero y nos dicen, oye, ¿qué ha pasado algo? ¿Qué ha pasado? Pues que el comité de inversiones ha analizado la operación y ha dicho que esto de los UTIs y esto del tráfico a través de Bab el-Mandeb y Suez, pues que les preocupa, porque el 100% del producto de esta empresa es de Asia. Pero esto es algo coyuntural, esto desaparecerá, esto cuestiona la operación. Sí, la operación no se hace. Oye, pero un poquito más adelante, no, se cae. Entonces, bueno, yo lo he vivido en primera persona, os lo quería comentar, ¿no?, de lo que puede ser el impacto de lo que está pasando en el mundo sobre operaciones reales. Bueno, China, ¿qué ha ocurrido? China ya no es un país para producir, ya lo sabéis, el coste hora es altísimo. De hecho, como veis, por esta triangulación que se está produciendo, pues incluso los americanos están comprando más en otros países de Asia y están comprando más en México. ¿Ves? Los americanos compran cada vez menos en China y por eso México va tan bien. Por eso México siempre es el país donde, si me dicen, oye, Latinoamérica, piensa en México. Tiene sus dinámicas propias. Lo que está ocurriendo también con China es que los chinos, cuidado con ellos, están comprando cada vez más su propio producto, sus propias marcas. Está ocurriendo en la moda, que era impensable. Pensábamos que los chinos siempre querrían marcas internacionales, de lujo y moda en general. Inditex está cerrando tiendas, Inditex está cerrando las cadenas, solamente queda Zara y estaban todas las cadenas en China. ¿Qué está ocurriendo en China? Hay marcas locales que están creciendo mucho. Finalmente, ¿dónde ir? Si me dijerais, Luis, ¿qué está ocurriendo en el mundo? ¿Dónde podríamos ir? Bueno, ¿qué mercados quedan? Bueno, claramente México es un mercado donde hay que invertir, hay que ir quizá con un socio al principio y luego quizá de forma directa, pues un país muy grande. Brasil es otro gran mercado, pero que está cerrado por lo que hemos dicho antes, no creo que vayan a abrirlo. Y luego queda una incógnita para mí. O sea, la última frontera del retail moda es Irán. Yo sé que el capitán de fragata Aznar es un gran experto en Irán.
Irán es un país muy sofisticado en moda, porque tanto a Irán como a Kuwait es donde primero llegó el dinero gracias al petróleo. Y siempre la gente de la zona te dicen, son los mejores países para la moda. La gente local sabe de moda. Pero ¿qué ocurre con Irán? Pues lo que sabemos, es un mercado donde es muy difícil entrar el producto, ha habido diversos intentos y bueno, pues está todo bastante liado, con lo cual, pues bueno, realmente es complicado. Así que nada, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Luis, por tu exposición, por acercarnos al mundo de la moda, tan cercano pero a la vez tan lejano, y por hacernos estas pinceladas, ¿no?, de la dificultad y de los éxitos y fracasos, ¿no?, que se organizan en el proceso de la internacionalización. Pasamos al turno de preguntas. Disponemos de 10 minutos, 15 minutos. Así que... ¿Sí? Por favor. Que se levante. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por los cursos. Mi pregunta dirigida al señor Arcadio Gutiérrez. Es con respecto a la reciente noticia acerca del abandono del petrodólar por parte de Arabia Saudita. Tiene un acuerdo. ¿El abandono? Del petrodólar de Arabia Saudita, porque tenían un acuerdo de exportación que se iba a realizar en esta divisa desde 73 y que no se ha renovado. Entonces, quisiera saber qué consecuencias puede tener esto para la desdolarización y en general para España y para Europa. Pero no te he entendido, el abandono de petrodólar. ¿Del acuerdo? Sí, del acuerdo de exportación únicamente en dólares de petróleo por parte de Arabia Saudita con Estados Unidos. No sé, nosotros, bueno, a la Unión Europea le suministra mucha gente diferente. A España, por ejemplo, petróleo le suministra yo creo que 15 estados aproximadamente. No es precisamente Arabia Saudita la que más, Nigeria y pero no era yo consciente, no sé, quizá Juan Carlos lo sabe, que ha abandonado el suministrar en dólares, porque entiendo yo que seguimos pagando en dólares todo este tipo de suministros de petróleo, ¿no? Pero yo creo que petróleo en el mundo hay muchos suministradores, ¿no? Ha podido, por ejemplo, la Unión Europea cambiar, como habéis visto, prácticamente el 90% porque hay mucha oferta de petróleo. Donde mayor problema hay es con el gas, cuando sobre todo lo recibes por gasoducto, que no es fácil de cambiar el origen, ¿no? Entonces no soy yo consciente de que ahora tú no puedas pagar en dólares y debieses hacerlo en otra moneda o en otra, distinta, ¿no? Juan Carlos, no sé si yo no era consciente. No, como lo comentas, el mercado de petróleo básicamente es en dólares, ¿no? No conozco este acuerdo en concreto que comenta, pero vamos, yo creo que el mercado de petróleo se paga en dólares, salvo quizá en el caso de Rusia, que exigió en un momento determinado que se pagase en rublos, ¿no?, como has comentado, pero vamos, en general es un mercado en dólares. Muchas gracias. Yo quería preguntar al señor Luis. Vemos un poco el grupo Inditex y España en general por todo el mundo, pero ¿por qué no le atrae el mercado africano? Aparte de lo que ya se sabe, si hay hubo una estrategia, se piensa en África, ya que realmente todo apuesta a que África va a ser el futuro en términos de demografía, continente y recursos naturales. ¿Por qué España no lo prioriza o por qué no le presta atención? ¿Y cómo podría realmente entrar en el mercado africano? Bueno, pues esta es la gran pregunta para todas las empresas de la moda, no solo para Inditex, porque África verdaderamente es la gran esperanza de la moda. Es un continente, de cierto modo, virgen para muchas marcas de moda. Inditex está en el norte de África, como muchas marcas. Están en Marruecos, están en Túnez, en Egipto, que es un mercado muy importante, Sudáfrica, y luego algunas pues se aventuran a ir a Nigeria. Luego estuvo el fenómeno de Angola, tuvo un boom muy grande, y alguna está en Kenia o Tanzania, pero se acabó. O sea, hace falta partners, socios
muy buenos, muy profesionales, que estén acostumbrados a gestionar marcas de moda y que garanticen que hay un tráfico fluido del producto, porque la tienda no puede estar sin producto porque se queda en la aduana. Entonces, bueno, yo entiendo que las marcas, cuando hacen este análisis, llegan a la conclusión que de momento mejor no ir. Quisiera agradecer en primer lugar la excelente lección de geopolítica que nos ha proporcionado la demostración de lo que es Inditex al expandirse en 95 países, que no es fácil. Pero mi pregunta va relacionada con la energía. Ha hablado mucho de las energías renovables, pero yo siempre digo lo mismo. En este país, que somos ahora pues, primos interpares entre energía eólica y energía solar, pero de noche y sin viento no hay energía. Y que yo sepa, no se ha inventado todavía un acumulador que pueda proporcionar electricidad a todo un país. Siempre me empeño en el tema de las centrales nucleares. Si yo tengo problema de energía, en la central nuclear meto o saco barras y tengo el flujo de electricidad, flujo de amperaje que necesito. ¿Qué va a pasar? Porque realmente es muy preocupante en España que vayamos a cerrar las últimas centrales nucleares e, insisto, de noche y sin viento no tenemos energía renovable. Y pensar o confiar en la hidráulica en un país que parece seguida continua es algo ilusorio. Muchas gracias. Bueno, pues es una pregunta muy adecuada de esto. Como sabe, es evidente que por el día hay sol y viento suele haber por la noche, ¿no? Bueno, el plan que hay ahora mismo es impulsar sustancialmente el almacenamiento. Eso viene por dos partes, ¿no? La primera parte, los embalses que llaman reversibles, los embalses de bombeo, que ya hay en España alrededor de 6.000 megavatios construidos de los años 60, en el cual tú subes energía cuando la energía es barata y subes agua y la turbinas. Y la segunda acción es las baterías, que han caído sustancialmente de precio y que para el caso de energía eléctrica en la red son baterías estacionarias. Podrían haber soluciones más sencillas que las de litio, ¿no? En cuanto a la energía nuclear, bueno, a nivel mundial la Agencia Internacional de Energía dice que hay que duplicar para el año 2050 la energía nuclear. ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Aquí hay siempre dos opciones. Una es prorrogar la vida de las existentes y la otra es construir centrales nuevas. La realidad de centrales nuevas en Europa es que están tardando mucho tiempo en hacerse y que sus presupuestos están disparando respecto a lo que preveían. Hay centrales nuevas, en Europa se han construido alrededor de 2, más una en construcción, Olkiluoto en Finlandia, Flamanville en Francia, que han tardado 12 o 13 años, y ahora está Hinkley Point en construcción en el Reino Unido. Centrales nuevas con tecnología que llaman de cuarta generación, tercera generación, exactamente. La discusión viene fundamentalmente a prorrogar la vida de las centrales existentes. Y ya cuál es el planteamiento, que como sabes en Europa está dividido. Hay una serie de países favorables al desarrollo de la energía nuclear y hay otra serie de países que no tienen esa consideración y piensan que pueden llegar a hacer la sustitución de la energía nuclear. Porque la discusión en España es fundamentalmente en el mantenimiento de las centrales existentes, más que en la construcción de algunas nuevas, las cuales, como sabéis, hay, digamos, un acuerdo entre Enresa y las compañías utilities para cerrar grupos hasta el año 2038 aproximadamente. Bueno, esa discusión está ahí. La primera sería en el año 2026-27, que es el Marazuno, y que esa es la discusión sobre si continúa o no la instalación existente. No hay en España, por lo menos, en Francia sí, proyectos alternativos de construir nuevas centrales. Esto es cómo está la energía nuclear en Europa, que, como digo, está dividida en dos grupos. Un grupo más favorable a esto, a construirla. Ahora, la energía nuclear en las nuevas centrales tienen que dar fiabilidad en cuanto a presupuesto y tiempo de construcción. Y yo participé en la construcción de las que tenemos aquí en los años 70, y sé lo que nos costó hacer. ¿Sustituir completamente la producción energética actual con renovables o hace falta nuclear?
Ahora, puede hacer falta dependiendo del nivel de renovables que tengas y dependiendo el almacenamiento que vayas poniendo. Ahora mismo la idea es, ahora está en el 50% la producción de renovables, la idea es subirla hasta el 80%. Hasta el 80% veremos los vertidos que tienes, que ese es otro problema especialmente financiero, y mientras tanto tú puedes ir aguantando la frecuencia en la red, pero tendremos que ir viéndolo poco a poco. Al 80%. Luego, otra cosa es el 100%. Como sabéis, en España la energía eléctrica, el 20% aproximadamente es de origen nuclear. Ahora mismo el 50-55% por ahí es de origen renovable, 75%, y nos queda otro 25% que lo dan entre la cogeneración, queda un 10%, que como sabéis suele ser con gas, para las industrias aproximadamente, y otro 15% que da el gas fundamentalmente a través de los ciclos combinados, que como bien decía este señor, están soportando, especialmente cuando llega el verano y hay menos agua, y especialmente cuando no es de día, es evidente. Creo que tenemos dos preguntas, la suya y en el fondo, ¿no? Tres. Con estas tres ya concluimos, porque nos quedan 5 minutos para finalizar la sesión. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos. Y una pregunta para Arcadio, si nos podrías hablar algo de las minicentrales nucleares de Rusia, Bueno, de Francia, etc. Bueno, ese es un tema muy interesante porque es lo que llaman las SMR, los Small Reactors, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que las centrales, ahora mismo los grupos que tenemos en España son de 1000 megavatios. Los grupos nuevos, estos dos que os he dicho, tanto en Flamanville como en Okiloto y como la que hay en Hinkley Point, son de 1500. Eso trae muchas necesidades de construcción y muchas regulatorias que aplican a esto. Por tanto, la forma de construir más rápido y con un presupuesto que sea controlable, es decir, que no se te vaya respecto al tema, puede ser haciéndolo modularmente. Y de ahí viene la deriva de hacer centrales más pequeñas, que se llaman Small Medium Reactors. No olvidéis que la energía nuclear, su gran primera aplicación fue en los submarinos nucleares y, por tanto, confinados a unas potencias limitadas. Y, por tanto, el gran apuesta de los ingenieros siempre en el mundo nuclear es que esto lo hagamos modular y lo hagamos de forma que sepamos desde el principio cuánto van a ser las cosas. Y los Small Medium Reactor puede ser una opción de hacer este tema, pero no tenemos ninguna. Se está hablando de 350 megavatios. Bueno, hay, como sabéis, en uno de los transportadores, bueno, los cortahielos nucleares rusos tienen una propulsión nuclear histórica. También hace poco hicieron uno, el almirante Lermontov, o algo similar, del orden de 80. Se están probando para islas, que podrían ser una aceptación, pero en el fondo de ir a las Small Medium Reactors para conseguir hacer un desarrollo en el cual tú lo tengas digamos, diseñado, lo tengas construido por partes y lo puedas hacer en un periodo establecido. Como saben todo el mundo que se dedica a esto, y los ingenieros sabemos muy bien, todo aquello que se puede hacer en un taller y se puede hacer normalizado es muchísimo más fácil. La energía solar es un ejemplo de ello, es una forma de hacer cosas muchísimo más sencilla que cualquiera de lo que hemos hecho hasta ahora. Por tanto, las cosas sencillas siempre suelen triunfar. Y por tanto, las Small and Medium Reactor, aunque luego hay variaciones, ¿no? Es una forma de diseñarlos de una vez, de licenciarlas de una sola vez y de construirlas de forma, digamos, por partes o en módulos, tiempo. Y veremos los primeros, que quizá hay varias iniciativas en Francia, en Estados Unidos, respecto a estos Small Medium Reactors. Es una de las opciones, no lo había comentado. Dos preguntas concretamente. La primera de ellas... Muy rápidas, por favor. Sí, perdón. Primera para el señor Gutiérrez, por ejemplo. En relación a las energías renovables, usted habla de, por ejemplo, países como España, que es un país desarrollado, que ya tiene unas tecnologías y unos profesionales muy bien preparados. Pero ¿cómo aconseja usted, por ejemplo, a países del este de Europa, que también están arrastrados a las políticas de la Comisión Europea, a seguir el ritmo del resto de países? Porque no es lo mismo que implante política Rumanía a que la implante Holanda. Y luego la segunda pregunta es para el señor Lara.
Usted habló, por ejemplo, de que la diferencia entre Italia y España, entre las 20 mejores compañías españolas, generan 100.000 millones de euros en comparación con las 80 italianas. ¿Qué problema cree usted que hay en comparación de que aparezcan más empresas españolas si hay tan buena opinión del producto español? O sea, ¿hay algún problema en cuanto a la distribución? ¿Hay algún problema en las empresas? ¿Hay un problema a lo mejor de ambición por parte de algunas empresas de no abrirse a otros mercados? Luis, ¿empiezas tú? Sí, pues muy rápidamente. No, el tema es un tema de estructura del sector. El sector italiano, en Italia, tienen más empresas por encima de 100 millones. Y yo considero que esto es bueno, ¿eh? Tener empresas que tienen más recursos, más posibilidades de negociar, más posibilidades de hacer muchas más cosas, mientras que en España tenemos muchas, siguiendo un poco la metáfora de la Armada, tenemos muchas lanchas y tenemos muchas patrulleras, pues muchas lanchas también pequeñas. Pero muchas de estas empresas pequeñas que nacen son muy buenas y están creciendo mucho. Una de ellas es Hoff, la conoceréis, de calzado. Es una empresa relativamente pequeña que ha crecido muchísimo. Otra es Nude Project, otra es Blue Banana, o sonarán estas marcas. Están creciendo muchísimo. ¿Qué necesitan? Dejarse ayudar. A veces no quieren dejarse ayudar de parte de, pues yo qué sé, de bancos, de inversores, y hay un momento en que necesitas ayuda para seguir creciendo. Es el consejo que yo les daría. No, a la pregunta de países con menos capacidad tecnológica, ¿qué ocurre con los del este de Europa? Que muchos de ellos tienen una economía desde entonces y una producción de energía, especialmente eléctrica, basada en el carbón. El ejemplo más claro es Polonia y la Silesia, que prácticamente el carbón proporciona el 70% de la energía eléctrica, ¿no? Es cierto que Alemania también tiene una parte muy importante porque el carbón en toda la zona de la Silesia es un carbón de bajo poder calorífico, pero con un precio muy barato y que está también en ese momento. Pero claro, tienen los derechos de emisión. Yo no veo una gran restricción tecnológica. El problema mayor que pueden tener los países que, por cierto, han firmado estos acuerdos, igual que nosotros, del Green Deal, especialmente Polonia, entonces, es que el cambio en un sector, y los que somos de zona minera lo sabemos, en un sector como la minería cuesta mucho tiempo. No es un tema trivial el reducir los 100.000 mineros que tiene Polonia. Ahora habrá bajado en esta zona Katowice y toda esta zona. No es fácil. Yo recuerdo que Hunosa, que producía 20 millones de toneladas de carbón en los años 80, costó 20 y tantos, 30 años que bajase, ¿no? O sea que no es un tema trivial porque tiene algo que dijo Juan Carlos, que es un problema social. Es un problema social, más que un problema porque los ingenieros del este de Europa son tan buenos como nosotros o mejores. Eso se lo digo yo, que los conozco bastante bien. Y no creo que en eso tengan una gran limitación. Pueden tener limitaciones financieras, pero si están en el euro, tampoco, y ahora hay muchos de ellos no tienen. Yo creo que su problema en algunos de ellos, fundamentalmente viene un problema, especialmente Polonia, que es el que más tiene, ¿no? Un problema social en todo el sur de Polonia, Katowice, Cracovia, todo este mundo, donde tenía más de 120.000 mineros hace 10 años o 15. Por tanto, el cambiar eso no es un tema sencillo basado en todo ese mundo. Pero han firmado estos acuerdos de Green Deal porque también ellos tienen esa opción. Analizaron en su momento y han empezado a hacer energías renovables. Quizá también su recurso, por ejemplo, solar, es mucho peor que el nuestro. No tienen las horas que tenemos aquí, eso es así, pero tienen eólicos, aunque es un mundo plano y, por tanto, un sitio, como sabéis, tan plano, una de sus opciones puede ser offshore, que, como sabéis, en el Báltico se está poniendo muchos offshore. El offshore tiene una gran ventaja y es que en el mar siempre hay viento y suele soplar en la misma dirección y, por tanto, lo que en el tierra es 2.000 horas equivalente a año, es decir, de las 8.760 horas que tiene el año, es como si funcionase 2.000 al 100%, pues en el mar puede ser 5.000. Y además el Báltico tiene una gran ventaja y es que se puede hacer clavando abajo porque tiene 50 metros como máximo de profundidad y a esas alturas se pueden hacer estructuras que lleguen y se anclen en el suelo, mientras que aquí en la costa española a 1 kilómetro ya estás en 800 metros, en 100 metros y en algún sitio como Algeciras en 2.000 metros y, por tanto, solo nos valdría una solución offshore flotante, ¿no? Que esté a más de 20 kilómetros
kilómetros, que es donde se ve desde la costa. La costa, con nuestra latitud a 25 kilómetros, ya no ves las máquinas, ¿no? Este es un poco el esquema, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, Arcadio, Luis, por vuestras magníficas intervenciones. Gracias a ustedes por su asistencia y les emplazamos a la sesión de mañana, que versará sobre la globalización, seguridad y multipolaridad. Gracias.